Bueno, a continuación, función y el punto crítico. Intuitivamente, los extremos de la función son los puntos más grandes o más pequeños de la función en su entorno. A lo más grande le llamamos máximo y a lo más pequeño le llamamos mínimo. Como ves, un derroche de originalidad. Ambos pueden ser absoluto o relativo, aunque ya lo introdujimos al estudiar. La monotonía en el análisis de las funciones en, en este aporta, vamos a sistematizar su cálculo a través del uso de la derivada. Tipo de extremo de una función. Los extremos de una función pueden calificarse máximo y mínimo, locales o relativo y absoluto. Aquí tenemos el primer ejemplo donde estamos en el plano cartesiano de la función para hallar el máximo y el mínimo de los puntos críticos. Aquí hay tres puntos críticos. Este es un punto crítico y punto crítico. Donde por eso anteriormente dice la derivada. Vamos a derivar los valores. Ya bueno, a continuación el segundo plano cartesiano y su punto crítico. Sus funciones, primera función, tercera, así mismo, primera función, segunda función, tercera función, y cada función tiene su punto crítico. Ya, a continuación, el punto crítico. El punto crítico se entiende que un punto en singular o un punto donde no existe la derivada, o un punto extremo a o B. El dominio de A y B se define de una función. Mire, el dominio se define de una función. El siguiente teorema sobre la acotación o referido de la función continua. Respondemos ser tratado de una elección sobre una función continua de hecha del alumno abierto. Conocer ya que, sin embargo, lo incluimos aquí en dado el que el interés de los puntos críticos están relacionados con la búsqueda de los valores extremos o cerrados, A o B. Los paréntesis son abiertos. Esto está cerrado porque utiliza corchete. En matemática, en símbolos matemáticos se utiliza eso. El teorema. Los teoremas de los valores absolutos de Weierstrass. Sea función x de una función continua que es A y B que son cerradas, entonces la función x alcanza un máximo de un mínimo absoluto sobre A y B que son cerrados. No hacemos una demostración que tiene otro lugar, pero podemos ilustrarnos con alguna figura que nos ayuden a comprender significado dado o vamos a explicar la resolución del problema. O sea, mire, este es una clara explicación de funciones. La función continua es el intervalo A y B, pero es cerrado, tomando el valor del menor que en x es igual a c y el valor que mayor es x es igual a d. Además son extremos locales, por eso lo indica, extremos locales. Ya, a continuación la función es continua, pero en el intervalo de A y B, pero tomando que acá era menor, acá es mayor por el extremo de A y el intervalo menor que el valor va a ser C. La X es igual a C. Además es un mínimo local. Por eso, mire, por eso acá hizo un del menor pasa a un mayor local y acá del mayor pasa a un menor local. Algo similar, pero no se confunda. La función que presentamos en discontinuidad en el punto C, siendo que A es mayor a C y C es mayor a B. O sea, el mayor valor es la función que corresponde a X es igual a A, pero no tiene un valor máximo. No tiene un valor máximo. Mire, como le explica el concepto, no tiene un valor máximo esto de aquí, por si acaso. Bueno, continuando. La función y la función de X se define como el cerrado de 0,1 de la forma que la función de x o función es igual a x si todo lo que pertenece a x mayor a 1 o f función es 1 es igual a 1 sobre 2.
presentamos una discontinuidad en X, alcanzando el mínimo que donde X va a valer 0. No tiene un máximo, mire, no tiene un máximo, va a valer 0, pues no contiene desde aquí, no contiene nada, no tiene ni máximo, pero alcanza el mínimo, sí alcanza el mínimo, no tiene máximo, pero alcanza el mínimo. Bueno, el teorema garantiza una existencia máxima y mínimo de la función bajo condiciones de la continuidad. Si le deseo una función que se continúa o cerrada, pueden no obtener ni un mínimo, ni un máximo, ni ambos, pero pueden ceder a una función de discontinua. Puede ceder a una discontinua. O sea, una discontinua. En algunos puntos de intervalo de A y B, sin embargo, presenta a la vez de un máximo y mínimo. El teorema es una condición suficiente o no es suficiente. Pero para encontrar los extremos absolutos en el intervalo cerrado, pero no es necesario o no es necesaria, si la función no fuera continua o si el intervalo no fuera cerrado, es posible que presente un extremo absoluto, pues. Por eso aquí le hablamos sobre esto. La función de x se define que es una cerrada, de la forma que la función de x y sí, de lo que pertenece a x a menor a 1 y f es igual a la que presentamos, se presenta una discontinuidad, pero alcanza un mínimo de, o sea, en x es igual a 1, alcanza un mínimo que es x igual a 0, pero no tiene un máximo igual que la de arriba. Ya, pero la función definida o cerrada de menos 1, 1 de la forma de la función x al cubo, si x no vale 0, o sea, f función tampoco vale 0, vale 1 sobre 2, presenta una discontinuidad, por decir x vale 0, y sin embargo no alcanza ni un mínimo. Mire, no alcanza, sin embargo alcanza el mínimo, porque aquí es menor a 1, pero el máximo en 1, también máximo en 1. La función continua es abierta, pero alcanza dos funciones extremos, en C y D, dentro del mismo. En la referencia, ahí está en la referencia. Bueno, muchas gracias, ingeniero. A continuación ya viene el ejercicio en GeoGebra, paso a paso, cómo se realiza. Muchas gracias.